Hola, soy la abogada Lourdes Sandoval. Hola, yo soy la abogada Gladys López. Estamos hoy aquí con ustedes a través de este ciclo de programas que vamos a hacerles llegar, que tiene por objetivo que ustedes conozcan la legislación aplicable en nuestro país. Porque muchas veces decimos, ¿verdad?, de que necesitamos que alguien nos enseñe nuestros derechos. Así mismo, doctora. Y en ese sentido, cuando la ley no presume la ignorancia de la ley, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que es la ley, nuestra constitución, y en este caso tenemos una ley muy importante. Exactamente. Hoy estamos con ustedes con la ley 5777 del 2016, una ley realmente nueva porque tardó un año en implementarse y vamos a hablarles un poquito de la violencia, porque es una ley de protección integral a las mujeres contra cualquier tipo o forma de violencia. Y esta es la ley, doctora, 5777/16, ¿verdad? Sí, así mismo, Gladys. Y bueno, entonces, doctora, dice de que esta ley dice que tiene 15 tipos de violencia, ¿verdad? ¿Por qué se llama protección integral a la mujer? Porque en primer lugar se buscó que sea una ley especial de protección por la cantidad de muertes de mujeres que teníamos a medida que pasaba el tiempo. Es así que ante esa situación se vio la necesidad de mayor protección y es ahí que aparece la ley 5777. Sí, porque antes teníamos esta ley, la 1600/2000, que era de violencia intrafamiliar, si tengo entendido. Claro, la ley 1600 de violencia intrafamiliar es una ley que protege al abuelito, a la mamá, al papá, al tío, al hermano, a la criadita que vive en la casa. ¿Qué quiere decir? Que es una ley de protección para todos, al hombre, porque muchas veces el hombre no quiere denunciar la violencia, pero tenemos que saber que esta ley 1600 protege a todos en general. Sin embargo, la ley 5777 es especial para la mujer. Ah, exactamente. Entonces, doctora, esta ley tiene varias innovaciones, ¿verdad? Así mismo, Gladys, por ejemplo, no solamente tiene la violencia física, que es la que todos vemos, ¿verdad? Que es la que normalmente uno puede ver con un moretón, puede ver a través de un golpe, un puñetazo, etcétera, sino también tiene, además de la psicológica, la económica, la patrimonial, la sexual, tiene violencias como la telemática, la laboral, la política, la de simbolismo, la feminicida y una cantidad de tipos de violencia muy interesante porque como mujeres pasamos por muchísimo tipo de circunstancias de violencia en el día a día. Así mismo, doctora. Y es tan interesante porque usted me estaba diciendo de que habla de la violencia laboral. Muchas veces, muchas mujeres pasan tanta violencia de humillación, de repente hasta inclusive acoso dentro del recinto laboral. Así mismo, Gladys, muchas veces las mujeres por necesidad cumplimos ciertos otros tipos de trabajo. Trabajamos en un bar, a lo mejor de noche, de día somos secretaria. Entonces a veces nuestro jefe nos quiere faltar al respeto, como decías en el tema del acoso, por un trabajo que honestamente estamos desarrollando afuera, pero a lo mejor porque de repente tenemos que usar un uniforme un poco cortito o alguna cosa que haga que esa persona se equivoque con respecto a nosotros. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que este patrón no puede faltarnos al respeto por actividades que nosotros hacemos fuera del recinto laboral. Tampoco puede faltarnos utilizar descalificativos humillantes. No puede estar amenazándonos todo el tiempo que nos va a echar del trabajo, nos va a despedir injustificadamente. Y de repente también por el género mismo, doctora, que la mujer es más vulnerable, se le pide a esa mujer que se quede fuera del horario laboral. Asimismo, muchas veces las mujeres somos víctimas de ese tipo de situaciones donde la persona que nos contrató nos dice que nos quedemos fuera del horario que fue pactado o nos da actividades que no corresponden. Y cuando nosotros nos negamos, muchas veces quiere aplicarnos el famoso freezer. Nos deja sin funciones, nos deja así en una esquinita, nos quiere maltratar. Eso todo es mobbing. El mobbing o acoso laboral. Cuando vos le dejas de lado a la persona y la haces sentir como si no fuera nada. Entonces tenemos que ir conociendo todo ese tipo de situaciones que nos van pasando todos los días para poder denunciarlas. Y como mujeres tenemos que aprender a defendernos entre nosotras. Qué interesante entonces esta ley, doctora, porque también sucede y hay muchas empresas que hasta hoy día, cuando una persona, una mujer va a solicitar trabajo, le solicita
varios tipos de exámenes antes del ingreso, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta también de que esa persona o esa mujer que va a solicitar ese trabajo porque necesita realmente y se somete a realizar todos esos exámenes, test de embarazo, VIH y ciertos tipos de estudios antes de ingresar. Y también está prohibido. Esta ley 5.777 prohíbe expresamente y lo considera una violencia laboral el hecho de que una empresa tenga que hacerle pasar por una prueba de embarazo o por una prueba de VIH a una persona para poder ingresar en su institución o en su empresa. Interesante, doctora. Y también he visto como nuevo en esta ley la violencia reproductivos. ¿A qué se refiere cuando habla de violencia reproductivos? La ley, Gladys, dice contra los derechos reproductivos cuando muchas veces el hombre no quiere que uses un preservativo, no quiere que tomes un medicamento para cuidarte o por lo menos seguir un tratamiento natural de cuidados para poder no tener hijos todos encimados y económicamente no tengas posibilidades de mantener esos hijos. Entonces, cuando el hombre no te puede obligar a tener la cantidad de hijos que él quiera, ni a tenerlos todos encimados, la ley dice que vos podés decidir la cantidad de hijos que podés tener, de elegir la forma de cuidarte, de acceder a información, de irte al centro de salud, que te den ese apoyo, esa atención, igualmente que te informen cuáles son tus derechos, ¿verdad? Que te den una buena atención, tanto en el puerperio, en la parte del embarazo. Todo ese proceso tiene que estar protegido, dice, por la ley y también por las instituciones públicas. Y doctora, y hablando de ese derecho que tiene esa mujer, entonces una consulta un poco difícil, entonces esa mujer puede o tiene la libertad para abortar en caso de que no quiera esa criatura? No, bajo ningún concepto. Justamente la ley también deja bien claro que eso no significa libertad para poder decidir sobre la vida del otro ser humano. Específicamente sigue estando penalizado en nuestro Código Penal el de atentar contra la vida de ese ser humano que está en el vientre materno. Bueno, eso es muy interesante dejar bien claro porque se puede subentender o malentender también, ¿verdad, Exactamente, doctora? es importante. Otra de las cosas también que las mujeres pasamos mucho, específicamente a veces cuando se van a centros de salud, son personas de escasos recursos o niñas, adolescentes asustadas que van para tener un hijo, a veces son maltratadas por las enfermeras, son humilladas por las enfermeras o por los médicos. Entonces la ley también habla de violencia obstétrica, que ningún personal de salud, ningún médico, ninguna enfermera puede maltratarle en ese su estado de embarazo o en el momento de tener su hijo o el parto. Y ahí nos comentaron un ejemplo, que una niña de 14 años, del susto de todo lo que eran las contracciones, se metió bajo la cama y las enfermeras a escobazos le sacaron debajo de la cama. Imagínate lo que significa para esta pobre niña que no sabe lo que le está ocurriendo, que a lo mejor pudo haber sido producto de una violación, su estado de embarazo, y encima otra vez que reciba ese maltrato, Gladys. Y entonces, doctora, ante todos estos tipos de violencia, ¿quién puede denunciar? ¿Cualquier espectador o tiene que ser la persona víctima o los parientes? ¿Quién puede ir a denunciar estos tipos de violencia en caso de que tenga conocimiento? Este tipo de violencia puede ser denunciada por cualquier persona que tenga conocimiento, porque nuestras leyes hablan de que nadie puede ver un hecho determinado y ser cómplice. Uno tiene la obligación legal de denunciar. Y no necesito yo un abogado, no necesito pagar algo, me puedo presentar al juzgado de paz y es totalmente gratuito ir a denunciar un hecho de violencia doméstica. Eso es muy importante, doctora, dejar bien en claro de que todo este procedimiento es gratuito, ¿verdad? Porque mucha gente o muchas mujeres tienen miedo o dicen no tengo los medios para pagar un abogado para hacer la denuncia, ¿verdad? Y sin embargo, según esta ley, puede hacer su denuncia en la comisaría, en la fiscalía, puede llamar a 911 o al juzgado de paz, ¿verdad? Claro, exactamente. Aquí tenemos la ley 1600, que es la que establece ese procedimiento, ¿verdad? Que dice que justamente si una mujer, por ejemplo, va a un centro de salud con un brazo roto por un hecho de violencia, ahí mismo la gente del centro de salud ya le toma su
los datos y la información para poder remitir al Ministerio Público. Igualmente la Policía Nacional tiene la obligación de hacer ese proceso. O sea, cualquiera puede hacer la denuncia y, como decías, en el Ministerio Público, en el caso del Centro de Salud, en la Policía Nacional o en el Juzgado de Paz local. Entonces el médico tratante o el médico que le atendió a esa mujer tiene la obligación de hacer la denuncia. Claro que sí, tiene la obligación, tiene la ley misma, le obliga a que tenga que dar esa información. Otra cosa, la innovadora que tiene esta ley es el tema de la violencia que se hace a través de los celulares. Sí. ¿Cuántas veces, Gladys, no vemos los memes donde aparece una chica con un cartel y dice, por 10.000 hago de todo? Sí, ¿verdad? Y nos recagamos de la risa, nos reímos entre nosotros, nos pasamos y todo eso. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que estamos al borde de que no solamente estamos cometiendo una violencia, sino podemos ya rayar con un hecho de un delito de acción penal pública, donde inclusive podemos ser, si se produce un hecho de extorsión o alguna situación con esa fotografía o con ese meme o con ese mensajito o esa foto que aparece que nosotros estamos viralizando, podemos ser nosotros cómplices de una situación y podemos ir a parar al Ministerio Público. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día el celular tiene un IP y eso es fácilmente perseguible. Uno puede hacer la trazabilidad y saber de qué celular salió esa información. Por lo tanto, no compartamos informaciones a veces de niñas, de jovencitas o a veces cuando estamos en el proceso de enamoramiento, mandamos fotos de todos los colores y en el momento en que rompemos se viralizan nuestras fotos. Y nosotros simplemente, a lo mejor a nuestra vecina le conocemos la hija y viralizamos esa foto. Entonces, seamos responsables porque podemos realmente caer en un delito de acción penal pública y tener problemas judiciales. Es interesante, doctora, porque muchas veces también las mujeres, por una cuestión de celo o de enojo de momento con la pareja, se va y hace su denuncia, ¿verdad? Hace su denuncia, al día siguiente se reconcilia y se quiere ir a retirar su denuncia, ¿verdad? Porque anteriormente con la ley 1600 creo que se podía hacer eso de retirar la denuncia o una reconciliación. Sin embargo, esta ley prohíbe toda esa mediación o entre las partes, ¿verdad? Así mismo. La ley expresamente en el artículo 48 prohíbe la mediación, se media entre iguales, nunca entre desiguales, y acá tenemos una víctima y un victimario que están en diferente condición, por lo tanto en ningún momento podemos lograr hacer de que estas dos personas lleguen a un acuerdo, porque no se puede acordar yo te iba a pegar menos esta semana o pactar con respecto a un tema de violencia. Entonces tenemos que entender que en este caso el hecho de violencia no se puede pactar con respecto a la víctima. Entonces, sí o sí se hay que denunciar. Y en caso que se denuncie, no se puede retirar porque hoy en día el delito de violencia ya no es delito, perdón, ya es crimen. Sí. Entonces, el crimen implica de que es un delito de acción penal pública muy grave. Por lo tanto, ya no se puede retirar. No es que yo hoy me peleé contigo y por querer vengarme de vos te denuncio. Total, mañana retiro la denuncia y nos reconciliamos. No es así. Hoy en día va preso la persona. Entonces, seamos conscientes de la denuncia que hacemos. Entonces, es muy importante también realizar una denuncia responsable, ¿verdad? Así y mismo. ser consciente de que no solamente de repente por un enojo o por celo o por X motivo ir a hacer esa denuncia. Y también sabemos que la denuncia falsa tiene una consecuencia, doctora, jurídica para esa persona, ¿verdad? Así mismo, Gladys, tiene consecuencias penales. Entonces tenemos que ser muy responsables de las denuncias que hacemos. Así mismo, doctora, de repente también esa persona está utilizando todo lo que es la infraestructura del Estado, porque se va a la policía, después pasa al juzgado, pasa a la fiscalía, defensoría pública, incurre en un gasto inmenso para el Estado con esa denuncia. Así mismo. Por eso es que como mujeres tenemos que saber de que no podemos utilizar el aparato estatal para vengarnos de nuestra pareja, sino que tenemos que realmente saber de que eso puede traerme una consecuencia penal. Qué interesante, doctora, esta ley, y hay tantas cosas que decir todavía sobre esta ley. Entonces seguramente que estaríamos alzando más informaciones, más novedades. Tenemos mucha ley que mucha gente no conoce, ¿verdad?
Claro que sí, Gladys. Y queremos decirle a todos nuestros televidentes de que estaremos haciéndoles llegar más material sobre diferentes temas, inclusive que la gente nos escriba, que nos diga qué quiere saber, sobre qué tema les interesa, y nosotros vamos a estar disponibles colaborando con ustedes. Así que hablando de tus derechos, acercándote las leyes a tu casa, muchísimas gracias. Gracias, Gladys. Gracias, doctora. Muchas